Muy bien, hermanos, pues hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis y hemos estado estudiando la iglesia de Filadelfia. Por alguna razón que, pues no sé tampoco, no sé si me he desviado del tema, pero he tenido en mente como compartir ciertos pasajes con ustedes y resulta que finalmente salgo hablando con otros pasajes, pero bueno, creo que así trabaja el Señor. Y en este tema ya lo tenía más o menos como a la mitad y de repente pues me vinieron unos cambios y los tuve que hacer y pues tengo algo que compartir con ustedes y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús. Entonces quiero repetir las palabras que aparecen de nuevo en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 al 12 que dice: por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. En mi tema me enfoqué en las 4 características que aparecen aquí, que es la columna en el templo de Dios, el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén y mi nuevo nombre. Y pues resulta que como encontré un pasaje y ese pasaje me llevó a otros y a otros y a otros y tal vez esto aparezca de último. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Apocalipsis 13, 1 y 3. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En esta ocasión no vamos a hablar específicamente de este pasaje, pero solamente quiero que tomen en cuenta, ya que ustedes saben a qué se refieren estos símbolos. Sé que ustedes lo saben perfectamente a qué se refieren estos símbolos de una bestia con 7 cabezas, 10 cuernos, etcétera, etcétera. Y también sé que ustedes entienden que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón, a través del libro de Apocalipsis, se puede entender de 2 formas. Primeramente, el dragón es Satanás. Segundo, su representante, que es Roma. Y aquí nos está diciendo que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad a la bestia. Sabemos lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, no voy a ser muy específico en este punto, pero vamos a seguir adelante. Estamos viviendo en un periodo solemne de la historia en esta tierra. El gran conflicto está justamente frente a nosotros. Vemos al mundo corrompido bajo sus habitantes. El hombre de pecado ha obrado con maravillosa perseverancia para ensalzar el día de reposo espurio. Y el desleal mundo protestante se ha maravillado en pos de la bestia y a la obediencia al día de reposo instituido por Jehová, lo ha llamado deslealtad a las leyes de las naciones. Los reinos se han aliado para sostener la institución de un falso día de reposo que no tiene la autoridad de una sola palabra de los oráculos de Dios. La controversia es fuerte, hermanos. El enemigo
No va a ceder ni un centímetro de terreno. La diferencia entre la verdad y el error es bien delgada, es una línea bien delgada, hermanos. Y tenemos que estar claros en cuanto a qué es la verdad y qué es el error, porque la línea es muy delgadita. Apocalipsis 14, 6, 7 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje, el primer mensaje angélico, es el mensaje que el pueblo de Dios en el periodo de la iglesia de Filadelfia, es el mensaje que ellos comenzaron a dar. Primer mensaje angelical: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Cuando ellos observaron este pasaje y vieron que el mensaje del ángel les señala a adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, los llevó al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 1 y 2, donde dice que Jehová descansó en el día séptimo de toda su obra que había hecho, y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó. Por lo tanto, a la iglesia de Filadelfia, o en el periodo de la iglesia de Filadelfia, les vino esta luz para compartirla con el mundo. Génesis 2, 1 y 3, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos acabó. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, a la iglesia de Filadelfia se le señaló la santificación del día de reposo sábado. Pero hermanos, quiero compartir con ustedes unos pasajes que aparecen en la palabra de Dios. En la Biblia aparece el primer día de la semana, domingo, solamente 8 veces. Nomás 8 pasajes en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, que aparece el primer día de la semana. La controversia aquí es: ¿cambió el Señor la ley de Dios? ¿Cambió el Señor el día del sábado por el día domingo? Es el día de la resurrección una evidencia o un mandato de que se hizo el cambio del sábado al domingo. ¿Qué dicen estos pasajes? Aquellos que creen en la santificación del primer día de la semana al domingo usan algunos de estos pasajes para probar que el día cristiano en el Nuevo Testamento ya no es más el sábado, sino que es el domingo. Y queremos saber si eso es así. Y si es así, hay que guardar el domingo. Y si no es así, pues hay que guardar el sábado. Pero el Señor no cambia, hermanos. Hay ciertos argumentos de que el Señor, cuando Él vino en la tierra, cuando Él murió, Él cambió este día bajo el cambio de
pacto o de alianza. Que en la nueva alianza Él cambió el día. Pero, hermanos, la palabra de Dios nos dice que Dios no cambia su pacto. Entonces no puede ser posible. Salmos 89, versículo 34 dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. En Santiago 1:17 también nos dice que el Señor no cambia. En Deuteronomio capítulo 14 nos dice que su pacto es la santa ley de Dios. Salmo 117 nos dice que su ley es perfecta. Entonces, no puede haber un cambio de día en la nueva alianza. De hecho, Jeremías capítulo, si no me equivoco, 31 al 32, nos habla del pacto, que este pacto en el Nuevo Testamento, como nos lo dice el apóstol Pablo también en Hebreos capítulo 8, que el pacto nuevo, la nueva alianza es grabar la ley de Dios en nuestro corazón. Y recuerden que el cuarto mandamiento, el séptimo día sábado, está en el centro de la ley de Dios, cuarto mandamiento. Entonces ahí nos dice que en vez de que Él haga a un lado este pacto que es la ley de Dios grabada en el corazón, está el santo sábado del Señor. Y el santo y la nueva alianza no es la resurrección de nuestro Señor Jesús y el cambio al domingo. No hay ningún pasaje que lo avale. Vamos a considerar aquí ahorita 3 pasajes que aparecen en los evangelios, donde aparece el primer día de la semana, y ustedes observen si se percibe algún cambio en cuanto al día. O que el Señor diga, el primer día de la semana, yo lo he bendecido y lo he santificado. Mateo 28:1, dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Pregunta: ¿hay algún cambio aquí? ¿Qué se percibe aquí? Aquí lo único que podemos percibir es que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Es todo. Marcos, con referencia a ese pasaje, dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Aquí lo único que tenemos es que tenemos los nombres de la otra María. María, la madre de Jacobo y Salomé. Y que habían comprado especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor Jesús. Y fueron muy de mañana para ungir el cuerpo del Señor Jesús. Pero no encontramos ninguna santificación, ningún cambio que se haga a favor del domingo, porque el Señor Jesús haya resucitado en ese día, por lo menos no en estos 2 pasajes. Marcos 16:9 dice: y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Perciben ustedes algún cambio aquí del sábado al domingo?
¿Perciben ustedes aquí que el Señor le dé al primer día de la semana un lugar especial? Yo no percibo nada ahí de eso. En Lucas llevamos 3 pasajes que mencionan el primer día de la semana. Lucas 23, 54, 56, dice la nota aquí. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces aquí, ¿cuál es el día de preparación? Carlos, ¿cuál es el día de preparación de acuerdo al versículo que acabamos de ver? ¿Cuál es el día de preparación? ¿Cuál es el día de preparación, Carlos? El viernes es el día de preparación, era el día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Es muy importante anotar aquí que estas mujeres de Dios, día de viernes preparan las especies para ungir el cuerpo del Señor Jesús y guardan todo lo que tienen para reposar, para descansar conforme el mandamiento el día del sábado. Se detuvieron aún de ungir el cuerpo del Señor Jesús para descansar el sábado. Cuarto versículo que menciona el primer día de la semana. Continúa ahí Lucas. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Qué captamos aquí? ¿Qué entendemos aquí? ¿Hay algún cambio? No se percibe ningún cambio aquí. Lo único que destaca aquí es que las mujeres prepararon las especies para ungir el cuerpo, descansaron el sábado, vinieron a la mañana, no encontraron el cuerpo, primer día de la semana, domingo, no encontraron el cuerpo. Es todo, no hay más. Cuando ustedes empiezan a leer literatura desde otras fuentes para defender el primer día de la semana como el día cristiano, que Dios supuestamente estableció después de su resurrección, y nosotros mencionamos que guardamos el séptimo día porque el mandamiento dice que Dios crió los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Ellos nos dicen, pero la redención, dicen ellos, es más importante. La redención. Como el Señor Jesús hizo la redención con su muerte y su resurrección, entonces ellos dicen que el domingo debe ser el día preferido porque es más grande el acto de redención que el acto de creación. Pregunta, si fuera esto cierto, que estamos argumentando porque en la palabra de Dios no hay nada de eso, pero si fuera cierto que por el acto de redención, entonces el domingo merece ser
el día santo para los cristianos, tendríamos ahora que disputar 2 días. ¿Cuál es más? 3 días, ándale. ¿Cuál de los 3 es más importante? ¿El día de la preparación, el día de la muerte o el día de la resurrección? ¿Cuál crees que sería más importante? Exactamente. Exacto, entonces creo que aquí quedaría entre su muerte y su resurrección. Entonces sería viernes, sábado, domingo, ¿cuál de los 3? Entonces, son argumentos, pero no hay nada en la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. Quiero compartir con ustedes una fracción de un video donde el sacerdote Luis Toro debate con 2 pastores adventistas. Lo que sí quedo yo impresionado de este sacerdote es su memoria privilegiada que tiene. Porque ese hombre conoce la Biblia. Conoce la Biblia. Para todos ustedes que lo han visto, wow, ese hombre sabe toda la Biblia de memoria. Pero no significa que su interpretación sea correcta. Pero vamos a ver un pedazo de un video del debate con los adventistas. Alianza, Dios nos propone otro día. Ya no es el sábado, es otro día que nosotros llamamos domingo, el otro día después del sábado. No creamos que Josué los introdujo en el lugar donde debían descansar. De ser así, Dios no habría indicado posteriormente otro día. Dios indicó posteriormente otro día. Antes, en la antigua alianza, era un día. Ahora Dios indica. Párale ahí. Otro día. Ahora, le voy a mostrar qué es lo que está hablando aquí. El sacerdote del Toro está argumentando que en Hebreos capítulo 14, como hubo cambio de alianza o de pacto, ahí se establece que hay otro día por el cambio de la alianza. Le voy a leer el pasaje y lo vamos a examinar. Hebreos capítulo 4 dice, déjame ver si lo tengo aquí. Sí, dame la diapositiva, Gedi. Ahí está. Dice en esta diapositiva, noten bien. Hebreos capítulo 4 al 9. 4 al 9. Porque en cierto lugar, pongan mucha atención, dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. Cuando hay 2 puntitos significa que ahí va a dar la explicación. Hoy. Otra vez determina un día. Hoy. Diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aquí está el punto de controversia. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y el sacerdote del Toro aquí está diciendo que cuando está diciendo que hay otro día es el día domingo. ¿De qué está hablando Hebreos cuando está hablando del reposo?
Hoy en la escuela sabática estudiamos, hermanos, que Dios sacó al pueblo de Egipto. ¿A dónde lo llevaba? Lo llevaba a la tierra de Canaán. Cuando estaban listos para entrar, mandaron a los espías. Trajeron un buen racimo de uvas, trajeron un buen informe, pero después 10 de ellos dijeron, no, la tierra es buena, pero ahí hay gigantes. Nosotros parecíamos como langostas para ellos. La tierra trae a los hombres. Las ciudades son amuralladas. Vamos regresándonos mejor a Egipto. Dios se molestó. No quisieron entrar a la tierra donde iban a reposar. A la tierra prometida, no quisieron entrar. Es lo que está hablando aquí Hebreos capítulo 4. Desde el capítulo 3 comienza. Desde el capítulo 3 empieza a hablar que el pueblo no quiso entrar a la tierra prometida. Y cuando quisieron entrar, Dios dijo no. Los mandó al desierto 40 años. Entonces aquí, cuando está diciendo, queda otro día, el último verso de abajo, en la parte de abajo, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese reposo que queda para el pueblo de Dios? La Canaán celestial. Está hablando del día en que nosotros pasemos a la patria celestial, a reposar a la patria celestial. No está hablando ni del sábado ni del domingo. Es un día indefinido en el cual nosotros iremos al cielo. Es de lo que está hablando. No tiene nada que ver con el sábado y el domingo. Pero él ahí menciona que en la nueva alianza Dios establece otro día, usando este pasaje para decir es el domingo. No tiene nada que ver ni con sábado ni con domingo. Es el reposo para entrar a la tierra nueva. Dice, por ejemplo, aquí Hebreos, la siguiente nota. Y aquí, Hebreos 3, 18, 19 dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, al pueblo que no quiso entrar a tomar la posesión de la tierra. Iban a descansar ya ahí, no quisieron entrar. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Números 14, 30 y 31 dice claramente, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que no os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefón y a Josué hijo de Nun. Pero a vuestros niños de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Ese es el contexto del pasaje de Hebreos capítulo 4. No entraron a la tierra que Dios les había prometido. Entonces, por lo tanto, como no se cumplió, Dios está esperando que ahora su pueblo crea, se prepare para entrar a ese reposo de la nueva ciudad celestial. Ese es el día que está hablando. No está hablando de ningún cambio de día. Y ustedes ven esos debates, noten que él está diciendo que está hablando de un cambio de día. No, señor, no está hablando de cambio de día. Está sacando totalmente fuera de contexto ese pasaje. Les doy dos pasajes más de la palabra de Dios para que vean que la palabra de Dios cuando habla del día, está hablando de un día indefinido, pero la palabra día del Señor tiene otros significados. Por ejemplo, segunda de Pedro capítulo 3:10. Noten cómo dice. Conocemos el capítulo 3 de Pedro, ¿no? Cuando dice que la tierra va a ser quemada, ¿no? Los elementos ardiendo serán deshechos, etcétera, etcétera. Capítulo 3, segunda de Pedro capítulo 3.
Y dice, pero el día del Señor, no también, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces aquí vemos que la expresión, el día del Señor, se refiere no al sábado ni al domingo en este contexto, sino a un día indefinido cuando el Señor venga. ¿Cuándo viene el Señor? No sabemos. Pero el día del Señor viene. Viene como un ladrón en la noche, dice la palabra de Dios. Hebreos 10, 24, 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino sin exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No estamos aquí nosotros para exhortarnos y animarnos, porque sabemos que el Señor ya viene pronto. Por eso estamos aquí, para animarnos, porque el Señor viene pronto y nos va a dar su reposo en la tierra celestial. Hebreos 4, 9, 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo del Señor. ¿Cuál es el reposo del Señor? Ahora sí, ¿cuál es el reposo del Señor? Vamos a leer este verso ahora. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, el reposo de pasar a la tierra celestial. Porque el que ha entrado en su reposo, ¿cuál es el reposo del Señor? El sábado. También ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces nos está exhortando aquí el apóstol Pablo a esforzarnos para entrar a aquel reposo que el Señor en Juan capítulo 14, 1 en adelante dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiero mostrarles otra fracción del video. Vamos a ver. Escuchen lo que dice. Unión, a diferencia de los judíos que eran antes en el sábado, por eso dice un día después del sábado. A ver, pero eso cuando Cristo resucita. Cristo muere, Cristo va al cielo, quedan los apóstoles solos. Tienen que reunirse. Vamos a ver qué día se reúnen para el culto. Hechos 27. ¿Qué día se reúnen para el culto? Hechos 27. Recuerde que Hechos de los Apóstoles significa lo que hicieron los primeros cristianos, lo que hicieron los apóstoles. Por eso nosotros guardamos el domingo. El primer día de la semana. Repítalo, Luis. El primer día de la semana. Por tercera vez. El primer día de la semana. El primer día de la semana. Estábamos reunidos para la fracción del pan. Estaban reunidos para la fracción. Los primeros cristianos se reunían el día domingo y celebraban la fracción, la Eucaristía, primer día de la semana. A ver, pasó el tiempo, viene San Pablo y nos escribe en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. 1 Corintios 16, 2. A ver si los cristianos se reunían el sábado.
Yo le estoy mostrando varias citas. Voy a esperar que el hermano me muestre donde dice que los cristianos se reunían el día sábado. Como lo estoy haciendo yo, ahí están las cámaras. Y le estoy haciendo un reto. Porque yo dejo de ser cura y me meto adventista hoy delante del mundo entero. Pero si no lo demuestra, ustedes comprenderán que están engañados. Y que tengo que decirle con humildad y con amor de que están en un error. A ver, 1 Corintios 16:2. Respecto a la colecta en favor de los santos. En favor de los santos. Sigan también ustedes las normas que di a las iglesias de Galacia. Vamos a ver cuál es la norma. Pongan cuidado. Cada domingo. Páralo ahí. Ok. Nos dio 2 versos aquí. Hechos 20, versículo 7 y 1 Corintios 16, 1 al 2. Vamos a examinar primeramente Hechos 20, versículo 7 y 8. A ver si está diciendo aquí que el domingo es el día del Señor, o que aquí haya un cambio, o que aquí se estén, es una reunión en día de domingo. Dame la diapositiva siguiente, Hedy. Ahí. Dice así, noten bien el pasaje, ¿ok? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, Carlitos, ¿sí? Por cuanto disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí que el apóstol Pablo alargó el discurso. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso. Hermanos, ¿cuál día es el primer día de la semana? ¿A qué horas comienza el domingo? ¿A qué horas? ¿A qué horas comienza el domingo? En la tarde del sábado. El domingo comienza en la tarde del sábado. Lo que el sacerdote del Toro ignora es cómo la palabra de Dios nos transmite los días, el periodo de tiempo del día. El periodo del tiempo del día no comienza de las 6 de la mañana o de 12 a 12. Comienza de tarde a tarde. Es decir, vimos que las mujeres, María Magdalena y otras Marías, prepararon drogas aromáticas el día de preparación, el viernes, y descansaron el sábado. ¿Qué parte era en qué momento prepararon las especies aromáticas para ungir el cuerpo? El viernes, ¿a qué horas? Como en la tardecita. Ajá. El sábado, recuerden que comienza a la puesta del sol. Es decir, el viernes, para nosotros es muy claro, el viernes cuando el sol se oculta, ¿qué comenzó? El sábado. Entonces, ¿cuál es la primera parte del día? ¿El día o la noche? La noche.
Entonces, aquí el apóstol Pablo dice que alargó el discurso. Entonces, tienen su reunión del sábado, la iglesia está reunida el sábado, pero alargó el discurso, se puso el sol, como hoy es sábado, una vez que se ponga el sol, el apóstol Pablo alargó el discurso ya el día domingo. Ya cuando el sol se puso, ya comenzó el domingo. Entonces, ¿la reunión era en sábado o era en domingo? Era sábado. Solamente que él alargó el discurso, por eso dice el primer día de la semana, alargó el discurso. Tuvieron Santa Cena, porque el apóstol Pablo iba a partir. Y dice el primer día de la semana, pero era clara, las 12 noches, para saber si hablaba del sábado. Claro. Entonces, hermano, este es lo que debemos de entender. Ahorita les voy a presentar los pasajes de la Biblia que comprueban cómo es que se guardan los días en la Biblia. No como el mundo los guarda. Entonces, esta era una reunión del sábado, pero alargó el discurso hasta el primer día de la semana. Es decir, él continuó, se puso el sol y él continuó en las primeras horas, que son las horas de la noche. Por eso dice que había lámparas. Porque ya entró la noche, ya entró la parte oscura, se terminó el sábado, entra la parte oscura, encendieron, había muchas lámparas. ¿Están entendiendo? Hermano Jorge, ¿está entendiendo? Hermano Jorge, Eduardo, ¿está entendiendo el punto? Ok, entonces, repito, alargó el discurso, por eso. O sea, terminó el sábado, se puso el sol, pero él continuó. Dice, había muchas lámparas, encendieron las lámparas, era la parte oscura, el primer día ya de la semana. Entonces, no es una reunión del domingo, es una reunión del sábado, porque la iglesia apostólica jamás dejó de guardar el sábado. Y él dice, está desafiando a los pastores adventistas ahí, que si le muestran que el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento se guarda el sábado, él se hace adventista. El que lo dijo es un sacerdote. El que lo dijo es un católico, pero ahí Sacerdote. él debate contra él. Pero estaba debatiendo ahí con dos adventistas. Le dijo, si ellos me prueban que el sábado es el día del Señor, que en el Nuevo Testamento está el sábado, él se hace adventista. Claro que no lo va a cumplir, pues, porque él cree que esta reunión es en domingo y él cree que aquí ellos están reuniendo ya el domingo porque el Señor a través de su resurrección ya hizo el cambio. ¿Dónde está el cambio? Aparte ellos ven el tiempo diferente como lo dice usted, solo guardan como Sí. Luego aquí no está diciendo no está hablando de qué día del reposo. No. Noten bien lo que dice Levíticos 23:32. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Levíticos 23 nos está hablando de las fiestas solemnes. De hecho, esta nos está hablando del día de la expiación. 23:32. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y lo vemos que la iglesia apostólica, las mujeres, cuando prepararon las drogas aromáticas, hicieron exactamente eso. De tarde a tarde. Y reposaron el sábado. Génesis 1:4-5. Dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Cuál es la parte primera que viene aquí? ¿La tarde o la mañana? La tarde. Usted va a encontrar en la Biblia, los días en la palabra de Dios comienzan de tarde a tarde. El mundo se dirige diferente, pero nosotros como creyentes de la palabra de Dios entendemos perfectamente eso. Los días se rigen de tarde en tarde. Una vez que el sol se pone, ya es un nuevo día.
Ya comenzó el día, aunque es la parte de la noche. Pero ahí comienza, es de tarde en tarde, así se maneja la palabra de Dios. ¿Ok? Sí, Carlos. A ver. Espérame, déjame para que se escuche, porque si no, no van a saber qué dices. Por más que le mueva la iglesia católica o otras iglesias, de que no, que es el sábado, no, que es el domingo, de todos modos, si le van a dar el día sábado a Dios, de todos modos es un día que le tienen que dar, de todos modos es un día. ¿Por qué andan haciendo tanta controversia? Porque cada quien tiene sus convicciones, pero yo respeto la convicción de cualquier persona. O sea, pues si ellos quieren guardar el domingo, perfecto. O sea, pero que tengan un respaldo bíblico, no lo tienen. Porque el Señor no cambia. Él dio su ley y su ley no cambia. Por eso leímos en Salmos, leímos en Deuteronomio, en Salmos leímos que su pacto es eterno, no cambia. No, y dicen que es el domingo y Sí. ya ni el domingo guardan tampoco. Pero bueno, pero de todos modos, cada entonces quien no hay respetamos el día que cada quien quiera guardar, pero no hay respaldo bíblico. De un escrito está, así es. Entonces mira, noten por ejemplo, saqué esta gráfica hace una media hora que estaba aquí sentado. Dame la siguiente diapositiva, Gedi. Donde aparece un diagrama. No, regrésate. Ah, ¿sabes qué? Creo que no la guardé. Bueno, ok, ni modo, no la guardé. Sí, se me olvidó guardarla. Ok. Entonces vamos a ver ahora la siguiente diapositiva, Marcos 1, 21, 2. Dice, noten bien este pasaje. Marcos 1, 21, 22. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba el Señor Jesús. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando llegó la noche, Marcos 1:32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Noten la escena que tenemos aquí. El Señor Jesús viene y entra con los discípulos a la sinagoga. Guardan el sábado, tienen su reunión religiosa ahí. El Señor les predica y les predica como una autoridad. Pero más adelante ahí, Marcos en el mismo capítulo 32, dice que cuando llegó la noche, cuando ya se puso el sol, es lo que estamos hablando, están teniendo la reunión en el sábado, cuando ya se pone el sol, entonces las gente trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿Por qué cuando ya pasó el día de sábado le trajeron a los enfermos? ¿Quién sabe por qué? Porque antes ellos tenían el pensamiento que el sábado no deberían de curar, no deberían de hacer nada porque Exactamente. Porque los judíos, los fariseos, los escribas, el pueblo en ese tiempo corrompió la santificación del día de reposo. Y el Señor Jesús vino a poner en su lugar lo que significa santificar el sábado. La gente les habían enseñado que no podían traer a los enfermos. Al Señor Jesús lo acusaban de quebrantar el sábado porque sanaba a los enfermos en sábado. En Juan capítulo 5, capítulo 8, está la acusación de que el Señor Jesús quebranta el sábado. Deja ver para leerlo ahorita. Es capítulo 5, vamos a ver. Sí, 5:18.
Noten la acusación que le hacen al Señor Jesús. Vamos a leer desde... bueno, es mucho la lectura, pero el Señor le dijo a un hombre que estaba paralítico, capítulo 5, ustedes lo leen después, ¿no? Era un hombre paralítico que lo sanó y le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces cuando los fariseos le encontraron, oye, ¿por qué tú estás cargando? Sí. Y entonces en el versículo, o sea, ¿por qué llevas carga en el día de sábado? Porque llevaba vamos a decir, su petate, ¿no? Su alfombra donde dormía. Y en el versículo 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En otras palabras, para los fariseos, el Señor Jesús quebrantaba el sábado. Pero si en realidad el Señor hubiera quebrantado el sábado, estaríamos diciendo que el Señor pecó. Y eso es imposible. Entonces, si el Señor quebrantó el sábado, se pierde. El Señor Jesús quebrantaba el sábado conforme al entendimiento de ellos, no conforme al mandamiento. Porque el Señor Jesús vino a enseñar que el sábado es lícito hacer bien. Y es lo que Él hacía. Por eso los confrontaba, le decía, ¿es lícito sanar? ¿Es lícito sanar a un hombre en sábado? Y cuando los confronta, a ver, cuando Él sanó a un hombre de la mano paralítica, ustedes, cuando su oveja cae a un hoyo, no lo sacan de ahí, ¿cuánto más a este hombre? Misericordia, dijo el Señor, quiero. Entonces, guardar el sábado es hacer misericordia. Pero los fariseos lo acusaban de quebrantar el sábado, lo cual no lo estaba quebrantando. Entonces aquí nos está diciendo Marcos, ahorita vamos a ir a Hechos, estamos en Hechos todavía, ¿eh? Entonces, dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando a la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados para que los curara, porque tenían miedo de los judíos de que los condenaran de violar el sábado. Los podían correr de la sinagoga, borrar de la membresía, por así decirlo. Sí. Entonces, ¿les queda claro, hermanos, que en esta reunión de Hechos 27 no es el domingo, que es una reunión religiosa que ellos se reunieron, sino era el sábado y Pablo alargó el discurso y las señales no hay, hasta todavía prendieron las lámparas? ¿Les queda claro? Sigamos, luego vamos, ahí está, bueno. Ahí del Toro también menciona 1 Corintios 16, 1 y 3, para mostrar que las colectas se hacía en las reuniones cristianas en el nuevo día del domingo, de la nueva alianza, que eran reuniones celebrando ya el domingo. Dice aquí, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Déjame hacerte un paréntesis aquí. Cuando dice aquí, en cuanto a la ofrenda para los santos, el sacerdote del Toro, en uno de sus debates, cuando aparece ahí la colecta para los santos, dice, es la colecta para los santos porque la iglesia tiene santos, y él dice, los protestantes no tienen santos, los adventistas no tienen santos, estos no tienen santos, nosotros tenemos santos. Entonces él está creyendo ahí que la colecta se hace para las imágenes.
Para los santos, como la iglesia le llama a sus imágenes, ¿no? Los santos o los mártires o a los santos que ellos tienen. Como que si esta colecta es para estos santos. ¿A qué se refiere cuando dice de los santos? Los santos es el pueblo de Dios, es la iglesia. Es una palabra común en el Nuevo Testamento. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe del Señor Jesús. Los santos se refiere a la iglesia, a los creyentes, no a santos como imágenes. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Hermanos, aquí se está hablando de colecta. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Cuando tú estás, cuando vienen a reunirse, tú vienes a poner algo que has colectado, vienes a, ¿cómo dice acá? Cada uno de vosotros ponga aparte algo. Cada uno. Cuando está toda la iglesia reunida, no dice. Cada uno cuando estás en tu casa, cuando nosotros tenemos la reunión, o cuando el pueblo de Dios tenía la reunión, el apóstol Pablo le dijo, hermanos, cuando ustedes vayan a su casa, cada uno, noten, cada uno junte algo para cuando yo venga no se hagan colectas en el día del sábado. Tenía mucho que hablarles el apóstol Pablo, no quería ser interrumpido con eso. Entonces, entre la semana, cualquier día, el primer día de la semana, después pasado, ¿qué vamos a colectar? ¿Qué podían colectar? Se recolectaban muchas cosas porque había mucha pobreza en otras iglesias y las llevaban a Jerusalén. En otros pasajes nos presenta el apóstol Pablo que los gentiles daban donativos a las iglesias de Jerusalén. Y dijo, no es mucho, porque si ellos compartieron o dieron a ustedes bendiciones, ustedes deberían darle también lo material a ellos. Entonces, no solamente estábamos hablando de dinero, sino pudiera ser hasta ropa, calzado, qué sé yo, colecta. Cada uno en su casa. No cuando están reunidos, cada uno en su casa. Entonces, no tiene nada que ver aquí. Ahora, ¿ves aquí que hay una reunión religiosa? No es nada. Nada. Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Aquí también, sacerdote Luis del Toro nos dice que aquí hay una reunión religiosa el día domingo. Pero, ¿de verdad tenían una reunión religiosa ahí en el día domingo? Y de verdad, era una reunión en el día domingo. Noten otra vez el vocablo y no se olviden de cómo se manejan los días en la Biblia. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, la noche del primer día. Es lo mismo que vimos en el otro pasaje. La iglesia está reunida en sábado. Cuando se acaba la reunión del sábado, se pone el sol,
Comienza la parte oscura del primer día de la semana. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, en lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. No era porque estaban alabando al Señor, porque tenían miedo de los judíos. Las puertas cerradas. Tú no cierras las puertas de tu iglesia para que nadie entre, ¿verdad? Las puertas de la iglesia están abiertas, las puertas de la sinagoga están abiertas, no estaban cerradas. Entonces aquí tenemos el mismo escenario. Las reuniones del sábado, la parte oscura de la noche es el primer día de la semana. Es lo que tenemos aquí. Marcos 16, 14. Finalmente, noten bien, esta reunión que vamos a ver aquí de Marcos 6, 14 es la misma que acabamos de ver en Juan. 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. En otras palabras, en la reunión que vimos anteriormente, de Juan 20:19, Marcos nos dice que ni siquiera creían que el Señor había resucitado. ¿Cómo es de que están celebrando una reunión del domingo para celebrar la resurrección del Señor Jesús si ni siquiera creían que había el Señor resucitado? ¿Entienden? ¿Están entendiendo o no? ¿Sí? ¿Estás entendiendo, Hedy? ¿Ya se durmió también, Hedy? Finalmente, es el mismo pasaje que acabamos de leer. Cuando Juan 20:19, me retrasé. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Marcos nos dice que en esa reunión, cuando el Señor vino, el Señor les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Así que ni siquiera creían pues que el Señor había resucitado. Mucho menos iban a estar celebrando una reunión religiosa a favor del día domingo. Juan 26, 27 dice: 8 días después de esta reunión, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. 8 días después nos dicen que aquí la iglesia cristiana apostólica se está reuniendo el domingo otra vez. 8 días después. Saca la cuenta. Saca la cuenta si es domingo. A ver, saca la cuenta. Estamos hablando que la reunión anterior ya era de noche. Si decimos que es domingo, saca la cuenta 8 días después, a ver en qué día llegas. Y si decimos que es lunes, saca la cuenta. ¿Cómo otro domingo? Domingo, lunes, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Te da 8? ¿Te da domingo? ¿Cómo te va a dar de domingo? ¿Te va a dar viernes o te va a dar sábado? Saca la cuenta.
¿Te da sábado o te da domingo? Saca la cuenta. Juan 20, 26. Y la cita es Juan, primero está Juan 20, 19. Tienes que basarte primero a Juan 20, 19. Y luego te vas a Juan 20, 26. Y vas a ver que esos 8 días después no te llega domingo. Te llega un viernes o te llega un sábado. Pues no te llega domingo. Ya que saques la cuenta me dices. Dice la siguiente diapositiva. Entonces lo que tenemos aquí es este panorama. ¿Será que porque el Señor Jesús se aparece, se manifiesta a los discípulos, ya por eso es un día sagrado a ellos? Porque tenemos otras 3 reuniones donde el Señor se manifiesta a los discípulos. Por ejemplo, en Juan 21:1 dice, después de esto, después de esos 8 días, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estoy aquí como reduciendo para no leer todo el capítulo, pero están en el mar. Y Pedro se va a pescar y lo acompañan los discípulos y dice, bueno, el versículo 21:4, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. 21:14, Este era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. A quienes también después, Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces aquí tenemos que el Señor Jesús, después de esos 8 días, se presenta otra vez, pero ahora aquí no están en ninguna iglesia, andan pescando. Se presenta otra vez. Y nos dice acá, Hechos, que el Señor Jesús, después de su resurrección, se apareció por 40 días antes de ascender al cielo. Te pongo otra, Domingo. El Señor Jesús resucitó el primer día de la semana. Cuenta ahora 40 días y el Señor en su ascensión subió al cielo el día jueves. Saca la cuenta. El Señor subió el día jueves en la ascensión. Entonces no necesariamente porque el Señor se apareció en este día, pues ya todos estos días son santos, ¿no? También el jueves, entonces si no, pues también el jueves sería, si no, pues el viernes. Ahora, hay otro pasaje que ya vimos aquí los 8 pasajes. Los 8 pasajes que hablan del primer día de la semana. ¿Encontraron ustedes que en estos pasajes hay alguna autoridad o un cambio del sábado al domingo? ¿Hay algún lugar que haya dicho, yo, el Señor, ahora en honor a mi resurrección, cambio el día? No hay ninguno. Por miedo, o sea, no hay nada, no hay ningún cambio. Pero bueno, para justificar el cambio, ahora, ellos usan también Apocalipsis 1:10, cuando dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora sí, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cuál es el día del Señor aquí? Aquí sí está, no, aquí sí está hablando del día. Aquí sí está hablando del día. ¿Cuál es el día del Señor? La Biblia no lo dice. Oiga, hermano, y que aquí una vez vino una hermana y ¿Cómo? dijo que aquí una vez vino una señora y dijo que antes los días no tenían nombres. ¿Cómo no? Que antes los días no tenían nombre. No, los días no tenían nombre. Muy buen punto. Muy buen punto. Porque los días no tenían nombre. El único que tenía nombre es el sábado. Todos los demás es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto.
El sábado es el único que tiene nombre. Sí. El sábado es el Shabbat. Es el único que tiene nombre. Nosotros primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y así se maneja. Entonces ahora aquí, cuando Juan, el apóstol Juan, cuando está en la isla de Patmos, cuando escribe el libro de Apocalipsis, el Señor le da esta visión en el día del sábado, en el día del Señor. Pero aquí se hace un gran argumento porque aquí la palabra, el Espíritu Santo, no menciona el sábado, sino menciona el día del Señor. Entonces, el argumento es que el día del Señor es el primer día de la semana, el domingo cristiano. ¿Dónde está la base? En la palabra no está. Nota lo que dice la palabra de Dios. La siguiente diapositiva, Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En inglés, como que es un poquito más claro, porque en vez de decir día del Señor, usa la palabra Lord's Day. I was in the Spirit on the Lord's Day. I was in the Spirit on the Lord's Day. Día del Señor, Lord's Day. Y en 20:10, en Éxodo 20:10, ahí te dice cuál es el día del Señor. En inglés lo ves bien claro. But, lo que tengo ahí escrito en la parte de subrayada, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Pero el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. ¿Cuál es el día del Señor? The seventh day, el séptimo día, el sábado, día del Señor. Pero si lo quieres ver en español también, pues vámonos a otros pasajes. Dame la siguiente diapositiva, Hedy. Ve la parte de abajo. Marcos 2, 27, 28, está clarísimo. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor de... ¿Cuál es el día del Señor? El día de reposo. Él es el dueño, Él es el Señor. Y aquí en este verso tenemos, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Cuando el Señor sanaba a la gente, es cuando Él dice este pasaje, es para el beneficio de la humanidad. Ese es el propósito. El sábado es para beneficiar a la humanidad. De hecho, como decía Carlos, en Génesis dice, y fue el primer día, el segundo día. Sí, exacto. Y dice, fue el séptimo día, lo bendijo, fue el sábado. Exactamente. Todos los días es el primer día, segundo día, pero el sábado tiene nombre. Y aquí en este pasaje, hermanos, el sacerdote de Luis del Toro, cuando está hablando del día del Señor, dice, el día del Señor es el domingo. Pero él va y cita este pasaje. Y él cita este pasaje y dice, y lo lee en la versión católica. La versión católica no dice reposo, dice sábado. Y dice, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y si Él lo quiere cambiar, ¿qué? Así dice Él. Y si Él lo quiere cambiar, ¿qué? Espérame, hermano. La palabra de Dios no se traduce así. O sea, ¿y si Él lo quiere cambiar? ¿Qué? No, ahí te está diciendo que el día del Señor, que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. No te está diciendo que Él lo puede cambiar. ¿Y qué? La palabra de Dios no se interpreta así, hermano. No, entonces, bueno, pero mis respetos para ese hombre, la verdad. Mis respetos por todas formas, ¿no? Y más porque, créanme, hermano, ustedes lo escuchan y ustedes van a decir, oye, este está diciendo la verdad, porque habla con una seguridad que nosotros no tenemos. Con mucha convicción.
Y el asunto es que todos sus debates los hace con los hermanos católicos, y los hermanos católicos afortunadamente o desafortunadamente no conocen mucho de la Biblia. Entonces todo lo que les dice él, todo lo creen. Y tiene una ventaja porque tiene el prestigio de estar en su iglesia, ¿no? Pues yo aquí con ustedes, me creen lo que yo les digo, pero... No, espérame. Sí. Pero nosotros no creemos así nomás, vamos a la Biblia. Es una diferencia que nosotros tenemos. Nosotros tenemos el privilegio de presentar la palabra de Dios y de decir, espérate hermano, eso no dice la Biblia. No, hermano, y hay Biblias que utilizan el día de reposo, que es el domingo. Bueno, el pasaje que acabamos de leer es el único que han cambiado. Es el único que han cambiado. El día del Señor, y hay versiones católicas que le pusieron el día domingo. Pero De hecho, ellos tienen Biblias que dicen que es un sábado, que es el sábado, pero no la leen. ahora, hermano, para que ellos prueben que el día del Señor es el domingo, Carlos, permítame, para que ellos prueben que el día del Señor es el domingo, ¿saben qué hacen? Se van a la historia eclesiástica y te empiezan a decir que San Ignacio ya te habla, y los padres de la iglesia ya te hablan, que el día del Señor se refería al domingo. Y a través de la historia eclesiástica tienen en qué apoyarse. Pero ¿qué crees, hermano? Que la palabra de Dios nos dice, tanto Juan, el apóstol Juan, como el apóstol Pablo, que la iglesia se iba a corromper. Te lo leo. Y es increíble que este sacerdote del Toro lea este pasaje y se lo achaque a los pastores adventistas como lobos rapaces. 20, 28 y 29. Hechos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la iglesia se iba a corromper. Entonces, ya cuando estudiamos el periodo de la iglesia de Éfeso, que es la iglesia apostólica, también a la iglesia apostólica el apóstol Juan está diciendo, recuerda de dónde has caído. Has dejado tu primer amor. Recuerda, la iglesia ya había caído, ya se había apartado. Ya había hombres que estaban hablando cosas perversas. El misterio de iniquidad ya estaba trabajando, dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, que este sacerdote le diga a estos pastores, le aplique este pasaje a ellos, es como, me quedo así como pasmado, porque nuestra iglesia, vamos a decir, es reciente. Nuestra iglesia nace en 1844. ¿Y la iglesia católica? ¿Desde cuándo nació? Entonces, ¿a quién se le aplica este pasaje? ¿Quién es la iglesia que se corrompió? Aquí la palabra de Dios nos dice que ya la iglesia ya se estaba corrompiendo. Entonces, tenemos 1500 años, 2000 años, por así decirlo, y toda la iglesia estuvo bien hasta apenas se corrompió. No, desde aquel tiempo ya la iglesia ya estaba corrompida, ya se había corrompido. Estaba corrompida desde aquel entonces ya. Dice una nota en un libro de historia, Morer, no también lo que dice. Morer dice que Juan escribió su evangelio 2 años después del Apocalipsis, después de su regreso de Patmos, como San Agustín, San Jerónimo y Eusebio afirman.
Diálogos en el Día del Señor, páginas 53-54. Cita tomada de Historia del Sábado del historiador J.N. Andrews. Aquí nos está diciendo, noten qué es lo importante de este punto aquí, nos está diciendo, y prácticamente es comentario de todos, que el Evangelio de Juan fue escrito después de Apocalipsis. ¿Y eso qué? Bueno, que si Juan, cuando escribió el Apocalipsis, dijo Día del Señor, y se estaba refiriendo al domingo, lo tenía que haber registrado en su Evangelio, porque fue escrito después el Evangelio. Juan 21, repetimos el verso. Juan dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro el sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y dijo, pasa a vosotros. Aquí el primer día sigue siendo un día secular. Si Juan hubiera querido decir que el día del Señor era el domingo, aquí está la oportunidad de haberlo dicho. Pero sigue siendo un día secular. ¿Están captando el argumento? O sea, si Juan en el Apocalipsis hubiera dicho el domingo es el día del Señor, aquí lo hubiera afirmado, pero sigue siendo un día común. El periodo de Filadelfia comenzó en 1833 y terminó en 1844. Aquellos que estarían todavía viviendo en 1844 y que aceptaron el mensaje del tercer ángel, tienen la promesa, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Tenemos algunas características que tenemos que estudiar aquí. Creo que para la siguiente ocasión, porque no nos da tiempo de estudiar estas características que se le dieron o que identifican a la iglesia de Filadelfia, y lo tendremos que hacer en otra ocasión. En Apocalipsis 17, 13, 15, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo con ellos. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Termino con la siguiente nota. El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio del cual se decidirá el destino de cada uno.
Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios observando su ley y negándose a aceptar un día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo, recibirán la marca de la bestia. Entonces, tal vez, hermanos, el tema que traté tal vez no es un tema espiritual que digas tú, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero es muy importante, hermano, saber en dónde están nuestros pies parados, saber en dónde estamos. Porque la humanidad toda va a ser dividida y el conflicto final va a ser entre el sábado y domingo. Por eso debemos estar claros en qué es lo que creemos. Si estamos fundados en la palabra de Dios o estamos fundados en la palabra del hombre. Y por lo que yo aquí acabo de presentar, les he mostrado que estamos fundados en la palabra de Dios y no en la palabra de hombres. Les puedo dar citas documentadas de que la Iglesia Católica ha hecho el cambio bajo su propia autoridad, confesando que no hay base bíblica para hacer el cambio. Lo hacen bajo su propia autoridad. Entonces, ustedes decidan, hermano, o el día del Señor o el día de la autoridad de la marca de la bestia. El Señor les bendiga.